Un pequeño espacio dedicado a traer lo desconocido. Esta historia se remonta a un mundo lejano. La ciudad, llamada Lupton, tenía más apariencia de pueblo que de verdadera urbe, sin embargo, su ambiente sombrío y gótico le otorgaba un encanto inquietante. A un costado se extendía un bosque inmenso, tan vasto que parecía dispuesto a devorar la ciudad entera. Entre ambos, la ciudad y el bosque, se alzaba una vieja casa de madera, desgastada y casi sin pintura. A pesar de su deterioro, fue comprada por Ical, un joven delgado, de cabello negro y carácter tímido. La eligió por su lejanía del centro y su cercanía al bosque, buscaba tranquilidad, silencio, un espacio donde su mente pudiera respirar. Vivía de sus libros y obras, lo suficiente para darse tiempo a sí mismo. Lupton no era un lugar común. En aquel mundo se decía que estaba maldita. Las desapariciones constantes habían dado origen a leyendas que, con el tiempo, vaciaron la ciudad. Muchos se marcharon, otros jamás consideraron mudarse allí. Todas las historias señalaban al bosque, relatos tan inquietantes que helaban la sangre. Pero Ical desconocía esas leyendas. Y, aun si las hubiera sabido, probablemente no les habría dado importancia. Era escéptico. Su mente estaba ocupada en lienzos, esculturas y manuscritos. Su arte era tan preciso que parecía imposible que manos humanas pudieran crear algo así. Al instalarse, comenzó a disfrutar del silencio. La casa tenía una sala y comedor amplios, la cocina, en cambio, era pequeña. Dos ventanas miraban hacia la ciudad, y un pasillo conectaba el comedor con una puerta trasera que conducía directamente al bosque. Las escaleras llevaban al piso superior, 3 habitaciones y un baño. 2 con vista al bosque, una, junto al baño, orientada hacia la ciudad. Ical eligió las del bosque, una para dormir, otra como estudio. Su entusiasmo duró poco. En la mudanza olvidó abastecer la despensa y, tras varias horas ordenando, el hambre lo obligó a bajar a la ciudad. El ambiente lo golpeó de inmediato, rostros apagados, casas deterioradas, calles casi vacías. Las pocas personas que caminaban lo hacían con la mirada baja, como si arrastraran algo invisible. Tras unas cuadras encontró una pequeña tienda de abarrotes. Entró con prisa, intentando ignorar la incomodidad que el lugar le provocaba. Tras el mostrador, una joven de cabello negro hasta el cuello lo observó con ojos profundos. Vestía un suéter de rayas blancas y negras y una falda del mismo tono. ¿Puedo ayudarle?, preguntó con voz dulce. Ical quedó mudo unos segundos. Ella lo miraba con curiosidad, él, nervioso, pidió solo lo necesario. La voz de la joven resonó en su mente más tiempo del que habría querido admitir. Pero su timidez fue más fuerte. Agradeció apenas y salió casi apresurado, con una mezcla de vergüenza y frustración. Al regresar a casa, acomodó sus pertenencias y preparó el estudio donde planeaba escribir y dibujar. Con el paso de las horas, la noche cayó sobre la madera vieja. La electricidad aún no estaba instalada. Los cables, deteriorados por años de abandono, tardarían 3 días en repararse. Su única luz fueron 3 velas compradas esa tarde. Sin otra opción, decidió dormir temprano. A las 3 de la madrugada despertó con una sensación de pánico inexplicable. Se levantó y se acercó a la ventana. Frente a la casa, al inicio del bosque, 2 árboles enormes formaban una especie de entrada natural. Entre ellos se extendía una oscuridad densa, impenetrable. Sintió, sin razón aparente, que algo estaba allí. No veía nada. Pero la certeza de ser observado era tan clara como el instinto de una presa que sabe que la cazan. El miedo intentó imponerse, pero la lógica lo tranquilizó. Solo es mi imaginación, murmuró. Volvió a la cama. A la mañana siguiente, unos golpes en la puerta lo despertaron. Al abrir, se encontró con la joven de la tienda, sosteniendo una pequeña caja. «Hola», dijo Ical, desconcertado. «¿En qué puedo ayudarte?». Ella sonrió. «Vine a darte la bienvenida a Lupton. Soy Agatha, vivo en la casa de enfrente. Mis padres me contaron que había llegado un nuevo vecino y quise traerte algo». Ical sintió un ligero nerviosismo. Era la misma chica que lo había cautivado el día anterior. «Ya nos habíamos visto», comentó él, intentando prolongar la conversación. «Ah, ¿sí? Ayer. Fui a tu tienda». Agatha rió suavemente. «Ah, claro. Eres el raro que compró y salió casi corriendo». Ical se sonrojó. Tenía prisa por desempacar. «Me alegraste el día», dijo ella. «Oye, ¿te gusta el té? Salgo a las 3.
Podemos tomar uno a las 3:30. Aceptó sin pensarlo. Cuando Ágata se fue, abrió el obsequio, una pulsera con un pequeño búho tallado en madera, trabajado con un detalle sorprendente. Conmovido, decidió corresponderle dibujándola. Subió a su estudio, abrió la ventana para dejar entrar la brisa del bosque y comenzó. Horas después, el dibujo estaba casi terminado cuando una corriente de aire se deslizó por la habitación. Y con ella, un susurro. ¿Quién eres? El murmullo fue apenas perceptible, pero suficiente para borrar su sonrisa. Se giró hacia la ventana. Nada. Sus ojos se dirigieron a los dos árboles. La oscuridad entre ellos parecía más profunda que antes. Más viva. Sintió nuevamente que algo lo observaba desde allí. Su mente intentó racionalizarlo, pero el miedo regresó con mayor fuerza. El dibujo sobre la mesa lo devolvió a la realidad. Respiró hondo, cerró el cuaderno y se convenció de que el cansancio estaba jugando con su imaginación. Aunque, en el fondo, sabía que no era solo eso. Cuando despertó, el reloj marcaba el mediodía. Se vistió con prisa, olvidando por completo lo ocurrido la noche anterior. Incluso las cajas sin desempacar. La emoción por reencontrarse con Ágata lo tenía absorto. Imaginaba todo lo que podría salir mal, tal vez no le gustaría el dibujo, o quizá él mismo haría el ridículo. Su poca experiencia social lo inquietaba. Apenas sabía cómo desenvolverse con otras personas, su vida siempre había girado en torno a libros, esculturas y lienzos. El poco tiempo libre que tenía lo dedicaba a vender sus obras, tratando con editores o clientes, nunca con alguien cercano. Aquella mudanza había sido, en su mente, un retiro. Sin embargo, sin darse cuenta, Ágata se había convertido en la primera chispa de algo distinto en mucho tiempo. Las 3 de la tarde llegaron, y el nerviosismo de Ikal crecía con cada minuto. Faltaba media hora y él no dejaba de caminar en círculos por la cocina, mirando el reloj recién colgado en la pared. Entonces lo recordó, no habían acordado dónde verse. El pensamiento se interrumpió con unos suaves golpes en la puerta. Nervioso, abrió. Era ella. Ágata había llegado 15 minutos antes. Solo dame unos minutos, pidió él, sorprendido. No tardaré. Ella asintió con una sonrisa tranquila. Ikal subió a su estudio por el dibujo. Antes de tomarlo, se asomó a la ventana. Era la tercera vez que miraba hacia el bosque. Pero esta vez no sintió nada. Ni miradas ocultas ni sombras acechando. Sonrió, convencido de que todo lo anterior había sido producto del cansancio. Al bajar, le entregó el retrato. El regalo que me diste me gustó mucho, dijo con timidez. Quería darte algo a cambio. No era necesario, respondió ella. Solo era un detalle de bienvenida. Pero al observar el dibujo, su expresión se detuvo. Era un retrato preciso, delicado, casi vivo. Una sonrisa cálida iluminó su rostro. Gracias. Es hermoso. Ágata confesó que había llegado antes porque le dijo a su jefe que tenía una cita. Su familia, al saberlo, también la ayudó a salir temprano. Como Ikal aún no conocía bien la ciudad, dejó que ella lo guiara. Llegaron a una vieja cafetería de encanto apagado. Las paredes estaban cubiertas de pinturas antiguas, el piso y las escaleras de madera crujían suavemente con el viento. El lugar estaba casi vacío. Varias mesas, cubiertas de polvo, mostraban que hacía tiempo nadie se sentaba allí. Solo una, junto a una ventana al fondo, parecía viva. La luz caía sobre la mesa, dejando los asientos en penumbra. Al sentarse, Ikal sintió el frío del ambiente, y su reacción arrancó una pequeña risa a Ágata. Ella rompió el silencio. ¿Qué te llamó la atención de Lupton? ¿Y qué haces exactamente? Ikal respondió, esta vez con voz más firme, escribo, pinto, esculpo. Vivía en una ciudad grande. En el centro del país. Vendía mis obras a editoriales importantes. Tuve éxito, sí. Pero me consumía. Durante 3 años solo escribí, comí y dormí. Sin descanso. Necesitaba alejarme. Vi el anuncio de la casa y el precio era demasiado bajo como para ignorarlo. Hizo una pausa. Por cierto. ¿Por qué era tan barata? La expresión de Ágata cambió. Eres un gran artista, y algún día quiero ver tu trabajo, dijo primero. Pero responderé tu pregunta. Se inclinó ligeramente hacia él. Hace unos 200 años, Lupton no era una ciudad,
sino un pueblo próspero. Hasta que algo comenzó a habitar el bosque. Una bestia. Secuestraba personas. El miedo se extendió. Una bruja poderosa construyó una casa entre el bosque y el pueblo para contener el mal. Murió. Pero su barrera funcionó. Desde entonces, quienes se acercan demasiado al bosque desaparecen. Y Cal escuchaba con atención. Suena interesante. Aunque parece que falta algo. Agatha asintió. Existía un libro que relataba todo con detalle, pero la biblioteca se incendió hace décadas. Se perdió. Solo quedan los recuerdos de algunos ancianos que aún cuentan por qué se levantó esa casa. Y cómo empezó la maldición. La mente de Ikal comenzó a trabajar de inmediato, imaginando una historia basada en aquello. ¿Hay alguien que sepa más? Agatha dudó. Sí. Pero es una mujer a la que todos consideran loca. Nadie quiere acercarse. ¿Podrías llevarme con ella? Preguntó Ikal. Esta vez el nerviosismo no venía de su timidez, sino de la curiosidad. Agatha lo observó unos segundos antes de sonreír. Puedo intentarlo. Pero no prometo que sea una visita tranquila. Caminaron hacia el extremo más apartado de la ciudad, donde las casas eran más pequeñas y el aire parecía más pesado. Los rostros allí no eran curiosos, sino desconfiados. Y Cal sintió como las miradas se clavaban en él mientras avanzaban. Al final de la calle se alzaba una casa más deteriorada que la suya. Frente a la puerta, una anciana se mecía lentamente en una silla vieja que crujía con cada movimiento. Para sorpresa de Ikal, Agatha la saludó con una sonrisa amplia. La mujer respondió del mismo modo. Él permaneció en silencio. Vine con un chico muy amable, dijo Agatha. Acaba de mudarse y quiere saber más sobre la leyenda de Lupton. La anciana fijó su mirada en Ikal. Sus ojos eran claros, penetrantes. Su rostro serio contrastaba con la suavidad de su voz. Acércate, muchacho. Quiero verte bien. Ikal obedeció. La mujer lo observó unos segundos más de lo necesario. Tienes un buen futuro, murmuró, pero aún te queda mucho por recorrer. Ikal no supo qué responder. Gracias. ¿Podría contarme la historia? La anciana asintió lentamente. La contaré. Pero debes abrir tu mente a lo desconocido. A lo que no puede verse y, aún así, existe. Porque esta historia, muchacho, también será parte de la tuya. Las palabras lo inquietaron. ¿Cómo sabía ella que no creía en lo sobrenatural? Su curiosidad creció. La anciana comenzó, hace 200 años, Lupton era un pueblo próspero. Vivía de la madera, del carbón y de las piedras que extraían del bosque. En lo profundo existía una gran mina, y gracias a ella el pueblo florecía. Hasta que un día llegó un hombre. Su voz se volvió más grave. Delgado. Silencioso. De mirada fija y perturbadora. Nadie sabía de dónde venía. Y pronto. Comenzaron las desapariciones. Primero fueron niños. Luego jóvenes. Los encontraban sin vida en la mina o en los rincones más profundos del bosque. El miedo se instaló. Una bruja de energías benignas acusó al forastero. Los aldeanos, llenos de rabia, fueron a enfrentarlo. Pero cuando llegaron a su casa, una bruma espesa los envolvió. Y olvidaron por qué estaban allí. Y Cal sintió un leve escalofrío. Cada intento terminaba igual. Confusión. Olvido. Desesperación. La anciana entrelazó sus dedos. La bruja les entregó talismanes para proteger sus mentes. Esta vez la bruma no funcionó. Lograron entrar a la casa. Y lo mataron. Hubo un breve silencio antes de continuar. Creyeron que todo había terminado. No fue así. Desde el bosque comenzaron a escucharse lamentos. Rugidos. Gritos imposibles de describir. De la oscuridad surgieron figuras deformes, sombras con forma humana, sin rostro, que arrastraban a los vivos hacia la negrura. Y entonces apareció la bestia. Ojos rojos. Colmillos largos. Una presencia que parecía hecha de todas las almas arrebatadas. Las muertes aumentaron. Algunos huyeron. Otros desaparecieron. El pueblo cayó en la locura. La bruja comprendió la verdad, susurró la anciana. El hombre había usado las almas que robó para crear algo más grande.
más fuerte. Su venganza no terminó con su muerte. La silla crujió. Para contenerla, ordenó construir una casa justo entre el bosque y el pueblo. Antes de morir, entregó un muñeco envuelto en trapos. Y Cal levantó la vista. Ese muñeco no debía ser tocado por nadie, continuó. Debía ocultarse en la casa. En un lugar donde ni los vivos ni los muertos pudieran hallarlo. Cuando la casa estuvo terminada, la bruja pidió ser sacrificada como parte del ritual. Su muerte activaría una barrera, la bestia no podría cruzarla. Pero quien la atravesara, sería reclamado por la oscuridad. Los aldeanos obedecieron. Durante 100 años, no se escucharon lamentos. La casa quedó vacía. Hasta ahora. La anciana sostuvo la mirada de Ical. Y ahora tú vives ahí, muchacho. No es casualidad. El destino ha llamado a tu puerta. Ical no entendía por qué aquello tendría algo que ver con él. La mujer suavizó su expresión. Cuando tengas preguntas, vuelve. Si eres amigo de Ágata. Eres amigo mío también. Después de un rato más, se despidieron. Mientras caminaban de regreso, Ical preguntó, ¿por qué dicen que está loca? Hace tiempo, respondió Ágata, dijo que era bruja y que podía hablar con espíritus. También anunció que alguien viviría en tu casa. Nadie le creyó. Hasta que tú llegaste. Por eso muchos te miran con miedo, porque la anciana nunca se equivoca. Ical guardó silencio, incrédulo. No sabía si aquello era una coincidencia o algo más inquietante. Ágata, notando su expresión, decidió cambiar de tema. ¿Te gusta leer, cierto? Vamos a la biblioteca. Si te gustó la historia podrás disfrutarla encontrándola en Amazon. Si te gustó este pequeño fragmento, sé que te encantará el resto de la historia, un libro que con mucho cariño pude terminarlo. Trae miedo psicológico, miedo sobrenatural, fantasía oscura.